Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y especialmente en el corazón de los fans de las telenovelas turcas. Si hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó pantallas y corazones con su química en Senkalkam, pero que tras su ruptura ha visto su relación tomar un giro inesperado, una supuesta batalla legal. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente enamorados de Eda y Serkan, y la magia que Hande y Kerem transmitieron en la pantalla era innegable. La noticia de su romance fuera de la ficción fue recibida con entusiasmo por millones de fans en todo el mundo. Vimos fotos juntos, declaraciones cariñosas, e incluso compartieron momentos especiales con sus seguidores en redes sociales. Era una relación que parecía salida de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces toman rumbos inesperados. Tras un periodo de rumores, la confirmación de su ruptura llegó, dejando a muchos con el corazón roto. Y ahora, añadiendo un capítulo aún más sorprendente a esta historia, han surgido informaciones sobre una posible batalla legal entre ambos. Así que si están tan intrigados como yo y quieren saber qué está pasando realmente, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido. Vamos a ello. La noticia de una supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha corrido como la pólvora, alimentada por artículos en la prensa turca y comentarios en redes sociales. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes legales. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Sin embargo, la insistencia de ciertas fuentes y la naturaleza de las acusaciones han generado una gran expectación. Pero, ¿de qué se trata esta supuesta batalla legal? Bueno, según algunos informes, el problema principal radicaría en la utilización de su imagen y popularidad conjunta tras la ruptura. Se dice que podría haber desacuerdos sobre cómo se está manejando su imagen como expareja, especialmente en lo que respecta a acuerdos publicitarios y colaboraciones que se beneficiaron de su relación en el pasado. Imaginen la situación, ambos construyeron una marca personal muy potente juntos, gracias a su química en Senkalkam. Esa química, esa imagen de pareja perfecta, era un activo valioso para muchas marcas. Ahora que ya no están juntos, ¿quién tiene derecho a utilizar esa imagen? ¿Cómo se reparten los beneficios? Son preguntas complejas que a menudo terminan en disputas legales. Para entender mejor el contexto, es fundamental analizar cómo Senkalkam catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa, e incluso en algunos países de Asia. La química entre Eda y Serkan era palpable, y los fans rápidamente empezaron a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Cuando se confirmó su relación, el entusiasmo fue inmenso. Las marcas vieron una oportunidad de oro para asociarse con la pareja, y no tardaron en surgir acuerdos publicitarios y colaboraciones de todo tipo. Desde ropa y cosméticos hasta viajes y productos alimenticios, Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de numerosas marcas, generando millones de dólares en ingresos. Ahora, con la ruptura consumada, la situación se ha vuelto mucho más complicada. Las marcas que antes contaban con la imagen de la pareja perfecta se enfrentan a la necesidad de renegociar contratos y replantear sus estrategias de marketing. ¿Deben seguir utilizando la imagen de Hande y Kerem por separado? ¿Deben buscar nuevos embajadores? ¿Cómo minimizar el impacto negativo de la ruptura en sus ventas? Estas son preguntas que están generando dolores de cabeza en las oficinas de marketing de todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego la posible batalla legal. Si Hande y Kerem no logran llegar a un acuerdo sobre cómo se debe gestionar su imagen conjunta en el futuro, es probable que la disputa termine en los tribunales. Los abogados tendrán que analizar cuidadosamente los contratos publicitarios existentes, las cláusulas de confidencialidad y los derechos de imagen de cada uno de los actores. Será un proceso largo, costoso y probablemente muy mediático. Otro punto que se ha mencionado es la privacidad. Las celebridades, por supuesto, están constantemente bajo el escrutinio público, y su vida personal a menudo se convierte en tema de debate. Pero, ¿dónde está el límite?
Se rumorea que Hande y Kerem podrían estar enfrentados por la difusión de información personal y fotos privadas después de su ruptura. Este tipo de situaciones son extremadamente delicadas y pueden tener consecuencias legales significativas. La protección de la privacidad es un derecho fundamental, y cuando se viola, las víctimas pueden buscar compensación legal. La ley turca es bastante estricta en lo que respecta a la protección de la privacidad. La divulgación de información personal sin consentimiento puede acarrear multas elevadas e incluso penas de prisión. Si Hande o Kerem logran demostrar que su privacidad fue violada, podrían tener motivos sólidos para presentar una demanda. Sin embargo, probar este tipo de acusaciones puede ser difícil, especialmente si la información se difundió a través de canales no oficiales, como redes sociales o blogs. Además, la prensa del corazón turca es conocida por su agresividad y su falta de escrúpulos a la hora de obtener información sobre la vida privada de las celebridades. Los paparazzi a menudo recurren a tácticas poco éticas como el acoso, el espionaje e incluso la invasión de la propiedad privada, para conseguir fotografías exclusivas. Si Hande y Kerem consideran que la prensa ha traspasado los límites, podrían presentar demandas por acoso e invasión de la privacidad. También es importante tener en cuenta que las rupturas, incluso las amistosas, pueden ser emocionalmente complejas y difíciles de manejar. Cuando a esto se le suma la presión de la fama y los contratos publicitarios, la situación se vuelve aún más complicada. Imaginen tener que lidiar con el dolor de una ruptura mientras, al mismo tiempo, están obligados a promocionar productos que se basan en la imagen de su relación pasada. Es una situación increíblemente estresante. Hande y Kerem son personas jóvenes, que probablemente no estaban preparadas para lidiar con la intensidad de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento. Es comprensible que la ruptura haya generado tensiones y desacuerdos, especialmente en lo que respecta a la gestión de su imagen pública. Ahora, volviendo al tema de la batalla legal, es fundamental reiterar que todo esto son rumores. No hay una declaración oficial que confirme la existencia de una demanda o de algún tipo de acción legal. Podría ser que las partes estén negociando de forma privada para llegar a un acuerdo, o que simplemente se trate de especulaciones infundadas. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores exagerados son el pan de cada día, así que es importante tomar todo con pinzas. Sin embargo, la posibilidad de una batalla legal entre Hande y Kerem plantea algunas preguntas interesantes sobre la gestión de la imagen de las celebridades, los derechos de privacidad y las consecuencias de las relaciones públicas. Es un tema que va más allá del simple cotilleo y que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas famosas. En el caso de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada a menudo se difumina. Los fans se sienten con derecho a saberlo todo sobre sus ídolos, y la prensa se encarga de satisfacer esa curiosidad, a menudo sin importar las consecuencias. Esto puede generar un ambiente de estrés y ansiedad constante para las celebridades, que se ven obligadas a vivir bajo el escrutinio constante del público. Además, la industria del entretenimiento es altamente competitiva y despiadada. Las celebridades están constantemente presionadas para mantener su imagen, su popularidad y su relevancia. Una mala decisión, un comentario inapropiado o una relación fallida pueden arruinar una carrera de años. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Hande y Kerem, espero que ambos puedan resolver sus diferencias de la manera más pacífica y justa posible. Ambos son talentosos y exitosos, y merecen seguir adelante con sus carreras sin tener que lidiar con conflictos legales prolongados y costosos. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos que la vida personal de las celebridades es precisamente personal. A menudo nos sentimos conectados con ellos, especialmente si los hemos visto interpretar personajes que nos han tocado el corazón. Pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, problemas y desafíos. Debemos respetar su privacidad y evitar alimentar rumores y especulaciones que puedan causarles daño. La empatía y el respeto son fundamentales a la hora de interactuar con las celebridades, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Los comentarios hirientes, las críticas destructivas y el acoso pueden tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las personas famosas. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hay una batalla legal entre Hande y Kerem? ¿Qué opinan sobre la gestión de la imagen de las celebridades después de una ruptura? ¿Creen que los fans tienen derecho a saber todos los detalles de su vida personal? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones.
En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una posible batalla legal entre Ander Zel y Kerem Bürsin, una situación que, de confirmarse, plantea importantes interrogantes sobre la gestión de la imagen de las celebridades y los derechos de privacidad. Es crucial recordar que hasta el momento no hay una confirmación oficial, y que debemos tomar todo con precaución. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios y apoyo son muy importantes para mí. Y por último, quiero animarlos a que sigan apoyando a Ander Zel y Kerem Bürsin en sus proyectos individuales. Ambos son talentosos y merecen nuestro respeto y admiración. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.